más en la radio, de verdad. Me estreso con tanta historia de terror. Platicamos sobre uno de los lugares más, extraños en las ciudades, de los lugares que más se siente más energía, sobre todo en estas fechas. No hay más cosas en la Vamos a radio, hablar creo sobre que le voy a los dejar panteones, aquí o vamos a ya. hablar sobre en esta historia que viene justo ahora, señores y señoras. Vamos a hablar sobre los panteones. Así que pongan mucha atención, que estas historias son para todos ustedes. Los únicos visitantes que han pisado aquel camposanto por largos años parecieran ser solo las tristes hojas de los árboles que lo rodean. Y en tonalidades amarillentas y marrones, a falta de la clorofila. Le otorgaban el único y escaso colorido a tan sombrío y abandonado trozo de tierra, en donde alguna vez fueron removidas por gusanos y parásitos, devorando los cuerpos que llegaban a él para aquel supuesto descanso eterno. Muchos años han pasado desde entonces, y ya no hay carne putrefacta que otorgue aquel festín a las alimañas devoradoras de la carne muerta. No hay siquiera la más minúscula vida parasitaria, y solo la maleza o hierba no deseada intenta abrirse paso entre cruces y lápidas que se desmoronan lentamente con el tiempo. Solo una alambrada de púas, sostenida con maderos carcomidos, rodea aquel panteón, como intentando resguardar su perímetro, impidiendo la entrada de algún extraño desconocido o viajero aventurero, ignorante de los horrores y de la maldición que resguardan esas tierras que alguna vez fueron un lugar sagrado. Los que quedan con vida en estas tierras y a sus alrededores olvidados, casi extintos en los mapas, no se atreverían en ninguna circunstancia poner pie sobre ellas. Teóricamente podríamos decir que si hay algún panteón donde sus muertos descansan en paz, es sin duda alguna este. Nadie los visita ni irrumpe su descanso eterno. Tampoco hay llantos ni lágrimas de sus deudos que rieguen sus sepulturas, ni dolor y tristeza de estos que angustien sus almas. Pero es solo algo teórico, o más bien una utopía, pues la historia y leyenda que se cuenta de este extraño y abandonado lugar hablan de otra cosa. Se dice que aquí nadie descansa y que sus muertos se levantan como almas en pena, angustiados, desorientados y perdidos, sin tener certeza del porqué de la irrupción a su descanso, siendo casi obligados al caer el ocaso a remover sus sepulturas, escarbando la tierra podrida y putrefacta noche tras noche, sin ningún fin y sin ningún sentido, como malditos. Se dice por ello que este lugar es el infierno mismo. Se estarán preguntando quién o qué pudo perturbar a los muertos de tal manera y ahuyentar por otro lado a los vivos de forma tan horrenda, espantosa y cruel, que no dudaron en abandonar a los suyos, privándoles el regocijo de sus visitas y levantar hermosos altares en sus tumbas, plagados de flores, regalos y la compañía misma de sus deudos. Lo mismo me preguntaba tembloroso, víctima de un miedo inmensurable, casi nuevo para mí, que me invadía a cada minuto que aquel anciano de barba frondosa y blanquecina avanzaba en esta horrible historia, donde solo aquellos segundos en que empinaba su jarra de cerveza parecían aliviarme y quitarle atención. ¿A qué lugares de Satanás? Me confesó con total certeza y mirándome a los ojos mientras limpiaba su barba húmeda de brebaje. Aquel pedazo de tierra le pertenece, como también las pobres almas que pretendieron buscar su descanso eterno. Aquellas tierras están malditas y de paso, todo este pueblo. Todos ya le pertenecemos por intentar engañarlo. Tragué saliva y miré las escasas caras a mi alrededor. En mi vida, muchas historias y leyendas han llegado a mis oídos, pero ninguna como esta. Tampoco ninguna me había causado tanto temor y escalofríos. Llegar a este pueblo sombrío fue raro, alejado de todo, y a cuyos habitantes parecía notar en sus rostros que cargaban con aquella horrible maldición.
totalmente empáticos y con una indiferencia abismante hacia los extranjeros o visitantes de paso. Aún no tengo claridad cómo llegué a este extraño y penumbroso lugar, cuando me introduje por aquel camino negro, como el abismo, que me habían indicado. Solo pensé que era uno más de los tantos en donde encontraría un lugar para quedarme, como cuando me agarrara la noche y el cansancio me impedía la conducción nocturna. Sin embargo, aquí estaba sentado, en lo que era una especie de hostal o bar de pueblo, bebiendo una jarra de cerveza junto a un anciano que me contaba una de las historias más siniestras y terroríficas que mis oídos han escuchado. Todo por preguntar por aquel panteón que estaba en el camino, completamente abandonado. Aquel panteón tocó estas tierras y a su gente cuando murió aquel hombre llamado Jacinto. Fue él quien causó la decadencia de estas tierras y el horror que los persigue por siempre. Todo por haber vendido su alma al mismísimo diablo y no pagar su deuda al momento de su muerte. Vivió por largos años lleno de riquezas y buena vida, plagado de tierras fértiles, ganado y 3 esposas quienes le otorgaron 7 hijos y 16 nietos. De boca en boca se sabía que aquel hombre había pactado con el oscuro, pero sin embargo, al momento de su muerte, quiso burlar aquel pacto siniestro y oscuro, motivado por mantener sus riquezas y poder a sus descendientes, pidiendo expresamente ser incinerado en uno de los montes que rodean el paraje y sus cenizas echadas al mar. Ni por nada del mundo dejar que su cuerpo o el polvo de este tocaran tierra. Aquel contrato con Lucifer terminaba con la requisición de su alma una vez que su carne muerta tocara tierra. Es ahí cuando vendría el maligno a cobrar su deuda y llevar su alma al infierno. Nada de ello ocurrió, y el mismísimo diablo posó sus enormes y horrendas patas de chivo en estas tierras, buscando la carne podrida de aquel hombre. Hay quien había entregado fortuna a cambio de... Hay quienes cuentan haberlo visto por las noches durante semanas, desesperado, y apareciéndose de 1000 formas buscando de casi puerta en puerta al tal Jacinto, desatando su ira contra su familia y luego contra el poblado, haciéndolos partícipes de la desaparición del cuerpo y de negar el cobro de aquel pacto. Luego su furia se trasladó al panteón, en donde dicen que removió carne y huesos podridos de las tumbas y fosas, buscando lo que le pertenecía, maldiciendo a todas aquellas pobres almas y a todas las que tocaran aquellas tierras a deambular por el infierno mismo. La familia de aquel hombre pronto entró en ruina y en una maldición horrible. Uno a uno padeció cada integrante horrendas enfermedades que los llevaron a la misma muerte. Primero fueron sus nietos e hijos, y le siguieron las esposas, de manera de causar mayor sufrimiento en lo que quedaban, alterando el orden natural de la muerte. Se dice que los pequeños fueron los primeros en aparecer por el pueblo. Luego de sus entierros eran vistos como almas en pena de ambular, sembrando el terror y el pavor entre los habitantes, quienes comentaban casi a diario las apariciones fantasmales de aquellos menores. Eran como muertos vivientes con sus carnes gangrenadas y rompas corrompidas por la podredumbre de la tierra. La gente ya no dormía con tranquilidad. Entre la putrefacta vida de aquella familia y las apariciones de sus muertos, el caos comenzó a tomarse al poblado. Muchos quisieron desterrar a los moribundos familiares de este hombre que quedaban aún con algo de vida. Otros, aferrados a creencias espirituales e incluso de brujería, comenzaron con el tiempo a realizar distintos rituales en las tumbas de aquellos. Incluso hubo algunos que se aventuraron a colocar enormes rocas o piedras apiladas sobre sus tumbas, creyendo que con ello evitarían que sus podridos cuerpos salieran por las noches a aterrorizar a la gente. Luego todos comenzaron a realizar lo mismo, pues decían que eran visitados por sus difuntos por las noches. Aquellas almas o muertos vivientes comenzaron a aparecerse a todo aquel que participó de aquellos rituales, traspasando aquella maldición a quienes se atrevieron a pisar aquel camposanto de posesión del diablo. Extrañas muertes accidentales o incluso algunos suicidios
encontrando cuerpos colgados en sus casas o árboles próximos al panteón, daban cuenta de la horrenda maldición. Fue ahí que la gente del pueblo comprendió que quien osara pisar aquellas fangosas y removidas tierras de muertos caería en desgracia tarde o temprano. Lentamente aquel camposanto fue abandonado y ningún cuerpo más llegó a ser sepultado en él. Algunos deudos de las afueras y brillados al terreno intentaban orar por sus difuntos y arrojar a la distancia algunas flores. Con el paso de los años, aquel recinto fue cerrado con alambres y vallas de madera. Incluso todavía si caminas por los alrededores podrás toparte con improvisadas cruces puestas en las afueras, cada ciertos metros distanciadas, con lo cual se intentó contener el mal y que aquellas pobres y tristes almas no pudieran deambular fuera del panteón. Hoy por hoy no hay certeza si aún deambulan almas por estos lados. Algunos dicen que sí, y otros prefieren callar y no hablar del tema, pero ten cuidado por donde caminas, pues con el tiempo, aquella alambrada ya no existe en algunos sectores del panteón. Pero no te lo tomes en serio, dijo aquel anciano mientras soltaba una carcajada, luego de golpearme la espalda. Acabó su cerveza y se paró como si nada para marcharse a su casa. Aquella última parte de la historia quedó dando vueltas en mi cabeza mientras entraba a la habitación donde pasaría la noche. Todo esto había comenzado con mis preguntas sobre aquel insiniestro y abandonado panteón, pero nunca les conté cómo había dado con él. Fue en mi camino entrando al pueblo que las ganas de orinar incontenibles me obligaron a orillarme en el camino. Descendí rápidamente y me interné entre los árboles a orinar. Mientras placenteramente lo hacía, casi a ojos cerrados, aquel panteón se presentó lentamente frente a mí, en la oscuridad abismante de este lugar. Sentado en la cama, me quito mis zapatos y al tirarlos al suelo desprenden suciedad. Los tomo y los miro. Hay fango en ellos, muy asqueroso y negro. Tengo miedo, mucho miedo. Comienzo a temblar.